Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de informática. Es para mí un privilegio estar con ustedes y estar enseñándoles pues esta materia. Recordemos que hemos estado iniciando una nueva unidad y quizás estos temas son un poco nuevos para ustedes, pero espero que podamos aprender juntos y podamos pues siempre practicar. Recordemos que cuando usted está practicando, usted está creciendo en lo que usted está aprendiendo. Entonces, es muy necesario eso. Ok, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con palabras de oración. Le animo a que usted tenga su tiempo de devocional. Usted aparte un tiempo para orar, un tiempo para leer su Biblia, para poder crecer espiritualmente es muy importante. A veces en nuestra vida tenemos dudas, tenemos problemas, tenemos algo que nos agobia y pues pensamos que quizás no hay una solución, pero en realidad solo Cristo es la solución, solo Jesús tiene la solución. Usted va en oración a Dios, Él le da las respuestas, Él le da la solución. Entonces, yo le animo a que usted haga un hábito de apartar un tiempo de leer su palabra, de orar y pasar tiempo con Dios. Entonces vamos a orar con mucho respeto. Puede cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias le damos por este día, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque cada mañana dice la Biblia que nuevas son sus misericordias. Señor, le pedimos que sea usted que nos pueda guiar, nos pueda guardar, nos pueda dar la sabiduría necesaria para tomar nuestras decisiones, para guiarnos, oh Señor, y siempre ser agradables delante de ti. Le pedimos que sea usted que nos pueda ayudar, oh Señor, a aprender, a que este conocimiento, Señor, pueda caer en nosotros, que el trabajo y el esfuerzo que colocamos, oh Señor, pueda ser beneficioso, Señor, y pueda ser de gran ayuda. Gracias le damos por todo, Señor. Gracias por guardarnos y le pedimos que nos pueda guiar, oh Señor, en cada paso que demos y nos pueda guardar siempre, oh Señor, en donde quiera que vayamos. Gracias le damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay, entonces listos ahí con su cuaderno y sus materiales, su estuche y vamos a iniciar. Quiero dejarles vamos a estar viendo lo que es base de datos, entonces voy a dejarle lo que es una información sobre consideraciones generales sobre base de datos, que es muy importante que usted sepa y usted pueda leer. Entonces yo le voy a dejar esa página para que usted pueda leerlo. Recordemos que hemos iniciado una nueva unidad y iniciamos con procesamientos para crear bases de datos. Y ahora vamos a estar viendo pues varias cosas sobre bases de datos y algunas de las tareas que va a quedar para usted en esta semana. Entonces, escribir por favor en su cuaderno la fecha y escribir el tema y procesamientos para crear una base de datos y vamos a estar viendo un programa específico y este es Access. Entonces, vamos a estar aprendiendo qué es Access y cómo utilizar Access. ¿Okay? Recordemos que hemos iniciado esta unidad y decíamos que una base de datos es como un banco o un almacén de información. ¿Cuál es, pues, la ventaja? ¿Cuál es la característica de crear bases de datos? Pues, son mucha información, entonces necesitamos dónde colocarla y la idea es que esta información esté disponible al usuario. Está la base de datos, está un servidor que toma la información de la base de datos y está disponible para los usuarios. Entonces, esa es la idea de que la información esté segura y esté siempre accesible a los usuarios. Entonces, cuando hablamos de base de datos, recordemos que estamos hablando de un banco de datos, almacén de datos, es donde está guardada la información. Mirábamos que hay tipos de bases de datos, mirábamos las estáticas, mirábamos las dinámicas según su variabilidad, según el tipo de la base de datos, así es. Entonces, hay bases de datos que son muy dinámicas, eso quiere decir que tiene un control, está la información en constante modificación. Entonces, esta base de datos es como de las
más usadas, pero también tenemos bases de datos que son estáticas. Quiere decir que la información está ahí, no se modifica, están como algo que se guardó y ahí quedó. Entonces, son las estáticas. ¿Ok? Hay diferentes programas que podemos utilizar para bases de datos. Usted estaba investigando sobre software libre, sobre software propietario, y de hecho vamos a estar usando un propietario, pero también hay diferentes software para crear bases de datos. En su cuaderno, por favor, de tarea, escribir ahí, va a hacer un cuadro comparativo, de los 5 mejores software para crear bases de datos. Puede crear 6 de los 6 mejores, porque va a colocar 3 que son propietarios y colocar 3 que son de software libre. ¿Ok? Entonces tenemos programas de software libre que son para bases de datos, para crear bases de datos, son muy buenos. Entonces yo quiero que usted coloque el nombre, coloque en el cuadro comparativo qué es la ventaja, qué es la desventaja de utilizar este programa. Por ejemplo, está MySQL, entonces está Access. ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es la desventaja de utilizar estos programas? ¿Qué es lo bueno que tiene el programa? ¿Qué tipo de programa es y cómo podemos usarlo para bases de datos? Entonces, 6 programas, 3 propietarios, 3 libres, un cuadro comparativo de los software para crear bases de datos. Ok, esa es la tarea. Ok, entonces vamos a seguir y vamos a estar ahora viendo un programa en específico y vamos a ver la introducción de Access. Entonces, escribir ahí en su cuaderno, introducción a Access. Vamos a estar viendo este programa y estamos trabajando con lo que es Access para crear bases de datos. Access, como es de la familia Office, es un programa que es bastante fácil de utilizar y podemos crear bases de datos. Entonces, vamos a aprender a cómo crear una base de datos de cero y cómo poderla utilizar, cómo poder crear registros, cómo manipular la base de datos. So, vamos a ir aprendiendo a cómo manejar este programa. A lo mejor para muchos es nuevo este programa. No lo hemos visto o quizás no tienen ni la idea de cómo utilizarlo, pero vamos a aprender a cómo utilizar este programa. Prácticamente estamos vamos a crear bases de datos y necesita usted tener este programa ahí en su computadora. Como es de la familia Office, ya viene instalado, o si tiene Office en su computadora, pues ya está ahí también. Ok, entonces vamos a ver introducción a Access. ¿Qué es Access? Access es un programa que es de la familia Microsoft. Ok, es un sistema para la administración de bases de datos. Cuando hablamos de Access, tenemos que pensar que es un programa para crear bases de datos, para organizar, para buscar, presentar información y también guardar esa información. Prácticamente nos está ayudando a hacer un banco de datos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es Access. Ahí tenemos lo que es la ventana de Access y también ahí en su cuaderno ustedes van a copiar lo que es, pueden imprimir la pantalla de Access. Pueden imprimirla y pegarla en su cuaderno con las partes de Access. La pueden buscar en internet o ustedes pueden buscar las partes igual o la puede dibujar, aunque es un poquito más difícil, pero hay unos que nos gusta dibujar y aprendemos mucho más, entonces puede hacerlo. Entonces, hacerlo en su cuaderno, las partes de Access, ¿ok? Las partes de Access. Su clase, recuerde, va a estar siempre enviándola en tarea. Y recordar, cuando estamos entregando tareas, hay unas tareas que no tienen archivos. Entonces, yo necesito que, por favor, usted envíe sus archivos para yo poderle evaluar. ¿Ok? Entonces,
Esta sería la ventana de Access. Es muy parecido a los programas de Microsoft. Si ustedes ven, está el botón de Office, tenemos la barra de título, la barra de menús, la barra de herramientas, el área de trabajo, que sería donde vamos a crear las bases de datos. Tenemos el panel de navegación o exploración, la barra de estado, las vistas y la cinta de opciones o la barra de herramientas que ya lo mencionaba antes. Entonces, eso es para Access 2007. Casi no cambia nada con el nuevo. Es un poco lo que cambia, pero prácticamente es algo como lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en Access? Ahorita yo voy a ir al programa de Access y yo voy a mostrarle cómo vamos a iniciar en Access. Voy a estarle mostrando qué es lo primero. Solo vamos a explorar el programa para esta clase. No vamos a crear nada. Lo que yo necesito es que usted vea su programa, usted explore su programa. Si usted abrirlo ahí en su computadora y estar empezando a explorar el programa, ver qué tiene, para qué sirve a cada una de las herramientas. Lo vamos a ir viendo poco a poco en clases, pero en esta clase yo quiero que usted explore el programa. Entonces, también, aparte usted va a enviarme como tarea lo que es, bueno, el cuadro comparativo, enviarme lo que es la ventana de Access y lo que es Access, ¿ok? Eso es lo de la clase que usted va a enviarme. Y por favor, enviarme algo sobre la exploración que usted ha hecho en su programa. Puede hacer una captura o puede realizar algo que usted pues le ha llamado la atención de la exploración que se ha hecho con el programa. Entonces, voy a mostrarles cómo iniciamos en Access, cómo vamos a ir al programa, cómo buscarlo. Sé que para algunos es bastante nuevo, entonces vamos a ir al programa de Access. Okay, entonces, si en su escritorio no está Access, yo le recomiendo que debe estar Access. ¿Cómo hacemos para colocar Access en nuestro escritorio? Vamos a ir, vean ustedes acá tenemos lo que es Office y también tenemos pues los demás programas. Access, como está en orden alfabético, lo tenemos en primer lugar. Entonces acá tenemos el programa y vamos a arrastrar hacia el escritorio y vamos a crear un acceso directo. Entonces, vamos a ir a Access. ¿Okay? En este caso, vamos a dar clic a Access. ¿Okay? Y luego voy a explicar en el programa lo que vamos a estar realizando para esta clase. Prácticamente yo lo que quiero es que ustedes exploren el programa. ¿Okay? Entonces, Access, como es de la familia Office, usted va a ver algo muy parecido a lo que son los programas de Office. Tenemos acá el menú de inicio de Access, tenemos nuevo, tenemos abrir y pues lo de la cuenta y demás. Vean ustedes, acá tenemos, si yo quiero una nueva base de datos, si yo hay plantillas que yo puedo utilizar, por ejemplo, contactos, o hay muchas plantillas que podemos utilizar. Vean acá tenemos algunas de las plantillas, podemos utilizarlas y solo personalizarlas. Tenemos también las plantillas que están en línea, que son para bases de datos, que son para empresas, hay diferentes bases de datos. En este caso, manera de ejemplo, voy a colocar una base de datos nueva. Ok, entonces, ¿cuál es el nombre de la base de datos? Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer una base de datos para un colegio. Ok, entonces voy a poner colegio, ok, y voy a colocar crear. Entonces, vean ustedes acá, automáticamente cuando yo hago mi base de datos, aparecen los campos. Recordemos que en bases de datos, los campos son los espacios que están en las columnas, ¿ok? Las celdas que están en las columnas. Y un registro es todo lo que está en una fila, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo campos, nombre, por ejemplo, voy a ver acá. Ok, pues
el campo número 1. Yo voy a colocar nombre. ¿Ok? Entonces, acá yo puedo ir colocando más. ¿Ok? Estos son campos, ¿ya? Ahora, si yo quiero un nuevo, ¿ok? Digamos que aquí es 00. Deja ver. Puedo colocar un ID. Aquí está mi nombre. Yo voy a poner Ana, por ejemplo. Y ahí puedo poner un apellido. Pongamos Rosales. Eso es a manera de ejemplo. Cuando estamos en base de datos, igual hay que colocar todos los espacios. ¿Qué? Entonces, el registro es de Ana. ¿Ok? El número 1. Y acá está Ana y su apellido Rosales. Toda esta fila es un registro. Registro número 1. Los campos son los espacios que están en las columnas. Por ejemplo, Ana, si coloco o siguiente nombre, por ejemplo, pongamos ahí Carlos, ese sería otro campo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el registro? Es el que está en la fila, porque le pertenece a una sola persona. ¿Ok? Entonces, si se fijan, yo ya estoy trabajando mi tabla número 1, porque en bases de datos son tablas las que vamos a estar creando donde está nuestra información. Entonces, las tablas las vamos a crear de acuerdo a la base de datos. Por ejemplo, yo tengo mi tabla de docente. En esa no he colocado el nombre, pero puedo colocarle el nombre a la tabla. Docente, puedo colocar la tabla de alumnos, la tabla de materias, y cada una tiene sus propios campos, cada una tiene sus propios registros. Entonces, vean acá, tenemos el menú archivo, donde me muestra el inicio, que es lo primero que mirábamos. También si yo quiero un nuevo, quiero abrir, hay información que es del documento que yo estoy colocando. Si yo quiero protegerlo con contraseña, si yo quiero ubicarlo en algún lado, entonces puedo guardar, ok, voy a cancelar ahorita, puedo guardar como, imprimirlo, o puedo cerrar. Entonces, no voy a cerrar. Ok, puedo ir aquí en inicio. Vean ustedes que cada menú despliega una cinta de opciones diferentes. Prácticamente el menú de inicio es para la edición de los campos. Entonces yo puedo tener una vista de la hoja de los datos que estoy creando, puedo diseñarla para copiar, pegar un campo. Esto es la opción de portapapeles. Si yo quiero filtrar datos, actualizar, esto es para lo que es los campos. Ahora, como es un programa que me da muchos documentos y plantillas para utilizar, vean ustedes, acá yo tengo lo que son muchas plantillas y diseños que yo puedo crear. Puedo crear formularios, puedo crear listas, puedo crear elementos en la aplicación, informes, todo eso lo vamos a ver más adelante en nuestras clases. Entonces, tenemos otro menú que es datos externos, por si yo quiero tomar datos de otra base de datos. Y tenemos la herramienta, el menú de herramientas de base de datos, que esto es para manejar lo que es la base de datos. Vean ustedes, acá está el panel de navegación, que nosotros podemos ver cuántas son las tablas que yo tengo, cuáles he creado, y también puedo colocar lo que es buscar en todos mis objetos. Ok, entonces, cuando lo creé, si tengo consultas, si tengo formularios, si tengo informes, todo esto me lo muestra en el panel de navegación. Y acá sería mi tabla que yo estoy trabajando, pues es mi área de trabajo de Access, a donde yo estoy colocando todos los registros. Entonces, si ustedes ven, no es tan complicado ya cuando estamos en el programa. Lo que vamos a hacer, pues solo es como ver los campos y manejar los campos. Igual acá está como yo, el menú de ayuda, eso tiene todos los programas de Office. Como yo estoy trabajando en la tabla, entonces me da la herramienta de tablas, que este es un menú aparte, y me da cómo yo puedo organizarlo. Por ejemplo,
si yo estoy colocando un campo que es de tipo moneda, si es de texto, que lo vamos a ver más adelante también. La tabla, qué hacer, cómo la puedo modificar, qué puedo insertar, qué puedo eliminar y las propiedades de mi tabla. Eso está en este menú que aparece cuando yo estoy creando mi tabla. Entonces, vean ustedes, acá yo ya estoy trabajando lo que es mi primera tabla. ¿Y qué pasa con este ID? Por ejemplo, acá yo puedo colocar cómo ordenarlo. Igual, si yo quiero colocar diferente dato, puedo hacerlo. Entonces, acá son los campos que yo voy a tener. Por ejemplo, si yo quiero guardar esta tabla, yo puedo colocarla como mi tabla de docentes, digamos. Me voy a colocar docentes. Okay. Entonces, vean ustedes, ahí está ya mi tabla de docentes, ha cambiado su nombre. Cuando yo esté manejando los datos, yo sé que todos los registros de todos los docentes que yo quiero tener van a estar en la tabla docente. Si yo quiero saber el nombre, el apellido, la edad, el teléfono, todos los registros van a estar en esta tabla. Entonces, vean ustedes cuál es la idea. Vamos a estar guardando información en tablas y luego estas tablas van a ser relacionadas con los datos para obtener una información específica. Ese es el fin que vamos a tener en una base de datos. Entonces, chicos, ¿cuál es la tarea para esta semana? Usted va a entregarme lo que es su clase. Tenemos el cuadro comparativo que usted va a hacer de tarea, los menú que usted va a estar explorando, que sería su práctica, el programa que usted va a explorar para esta semana. Usted eso lo va a subir a lo que es tarea. Entonces, si usted tiene algún inconveniente con lo que es alguna de los programas o algo que usted no puede realizar, usted por favor comuníquese conmigo para yo poderle ayudar. Entonces, chicos, eso sería lo que vamos a estar viendo. Recordemos que estamos viendo Access. Hemos iniciado con Access y esta sería como la introducción a Access. No he tocado todas las herramientas porque vamos a irla viendo paso a paso en nuestras clases. Solo he visto ahorita cómo iniciar en Access, a crear un nuevo proyecto, una nueva base de datos y también pues usted puede guardar lo que es su base de datos. Entonces, eso sería lo que vamos a estar viendo para esta clase. Si usted, igual ya le dije, si tiene algún inconveniente, por favor comuníquese conmigo porque me interesa muchísimo que usted pueda aprender y usted pueda crecer. Entonces, chicos, eso es todo para esta clase. Por favor, enviarme en tarea lo que es su cuadro comparativo. Recuérdese que está haciendo un cuadro comparativo de los 6 software más utilizados, 3 que son propietarios, 3 que son libres, colocar sus ventajas, sus desventajas, por qué utilizarlos, qué características tiene, y eso sería su tarea junto con la ventana de Access que usted va a pegar ahí en su cuadernito con las partes de Access. Ok, eso sería todo para esta clase. Cuídense mucho y que Dios me lo bendiga.